Bienvenida a este nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo, y un lugar fascinantes, la Vasconia tardoantigua, justo después de la caída del Imperio Romano. Tenemos sobre la mesa un estudio arqueológico muy reciente que la verdad está agitando un poco las ideas que teníamos sobre esta región. Hola. Pues sí, la verdad es que es un tema apasionante. La misión, yo creo, es clara: usar la arqueología, sobre todo las tumbas, que nos cuentan muchísimo, para entender cómo arraigó el cristianismo aquí y, quiénes eran estas gentes. Y ojo, porque lo que se está encontrando desafía bastante esa imagen clásica de una Vasconia aislada. De hecho, quizás lo más sorprendente es que las tumbas de sus élites sugieran conexiones fuertes, pero más hacia el norte de los Pirineos que hacia el resto de Hispania. Vamos a ver esto. Sociedad en plena transformación tras el fin del control romano, digamos. Ya desde el siglo IV, por ejemplo, vemos desaparecer la simbología pagana en los objetos que encontramos. Eso es un dato. El estudio menciona cambios grandes en el paisaje tras el imperio. A ver, ciudades que pierden fuelle, otras que se adaptan, gente que se muda a cuevas, que reutiliza antiguos castros. ¿Cómo afecta eso a la hora de buscar las huellas del cristianismo? Pues fundamentalmente nos indica dónde empezar a buscar. Es lógico. Las primeras evidencias aparecen en las ciudades que sí pervivieron, como Pompayelo, que es la actual Pamplona. Allí se han encontrado restos de lo que pudo ser una catedral muy temprana, de los siglos V o VI. ¿Tan pronto? Sí. Y cementerios fuera de las murallas muy reveladores, como el de la Plaza del Castillo o el de Argaray. También hay algún símbolo cristiano temprano, como Crismones, el símbolo de Cristo, del siglo V en Velella, aunque esa ciudad ya estaba en declive para entonces. Vale. Las ciudades nos dan las primeras pistas, pero lo que parece realmente llamativo, según el estudio, está en esas necrópolis, como Argaray. Habla de enterramientos vestidos con ajuares muy ricos. Eso suena intrigante. ¿Qué tipo de objetos se metían en las tumbas? Pues mira, encontramos bastante equipamiento militar. Cuchillos, puntas de lanza y a veces escramasaxes. ¿Escramasaxes? Sí, eran una especie de espada corta o cuchillo largo, muy popular entre pueblos germánicos como los francos. También muchos adornos personales, anillos de oro, de bronce, fíbulas para sujetar la ropa, brazaletes, cuentas de collar de pasta vitria o ámbar. Vamos, cosas de valor. Incluso monedas visigodas, como unas del rey Suintila que aparecieron en Argaray. Ajá. Claramente, se enterraba la gente con objetos que reflejaban su estatus social, y lo hacían a menudo en fosas delimitadas por losas de piedra y orientadas de este a oeste. Entiendo. Y este patrón, fíjate, se repite en Álava, en sitios clave como Aldayeta o San Martín de Dulance, y llega hasta la costa vizcaína, por ejemplo en Finaga. Es un área amplia. Un momento. Armas, joyas lujosas, todo eso suena muy terrenal, ¿no? Muy centrado en el poder y la riqueza. ¿Cómo encaja esto con las creencias cristianas de la época? El estudio señala que faltan símbolos específicamente cristianos en muchas de estas tumbas. Entonces, ¿eran realmente cristianos quienes se enterraban así? ¿O era más bien una moda cultural, una forma de marcarse? Es una pregunta clave, sí. La ausencia de iconografía cristiana explícita no significa automáticamente que no lo fueran. Hay que mirar el contexto general. Como decía, la simbología pagana ya había desaparecido del registro material décadas antes, en el siglo IV. Y la propia estructura de estos cementerios, orientados, a veces asociados a iglesias como pasa en Dulance o Finaga, sugiere un marco social que ya es cristiano. Estructuralmente, digamos. Pero lo fascinante, y aquí está el quid de la cuestión, es que este ritual funerario tan particular, con esos ajuares tan vistosos, se parece mucho más a las costumbres funerarias del norte de los Pirineos. ¿Ah, sí? Sí, del mundo franco-merovingio, es decir, el reino de los francos en la actual Francia, Alemania, entre los siglos V y VIII. Se parece más a eso que a las costumbres del resto de la Hispania visigoda. Anda. O sea, que lejos de estar aislados, como se pensaba, estaban muy conectados. Pero quizá más hacia el norte, hacia Europa, que hacia el sur, hacia el resto de la península. Esa es la interpretación que sugieren estos hallazgos, sí. Dibujan una sociedad vascona tardoantigua con élites locales potentes, activas, con redes de contacto que cruzaban los Pirineos, y con una cultura material propia, reconocible. Esto choca bastante con la imagen de bárbaros indómitos y aislados que a veces transmiten las fuentes escritas de la época, que
A menudo tiraban de tópicos. Claro. Además, sitios como la Basílica con Baptisterio de San Martín de Dulance, del siglo VI, y situada en plena calzada romana Astorga-Burdeos. ¿En la calzada? Sí, sí. O el posible centro de culto temprano de Buradón, del siglo V. Todo esto refuerza la idea de una implantación organizada del cristianismo y una sociedad compleja. No eran 4 tribus aisladas. Entendido. Vale, tenemos ese panorama de élites con conexiones norteñas, cristianismo estructural. Pero el estudio también habla de unos conjuntos de cuevas excavadas en la roca en el sur de Álava por Treviño. ¿Cómo encajan estos sitios en el puzzle? ¿Apoyan esta visión o la complican un poco? Pues añaden otra capa de complicación. Quizás representan una zona de transición cultural. Inicialmente se interpretaron como refugios de ermitaños, ¿sabes? Anacoretas y tal. Sí, lo típico. Pero ahora se debate más sobre su función y cronología exacta. Quizá algunos conjuntos, como las gobas, sean algo más tardíos, igual del siglo VII en adelante. La epigrafía, el estudio de las inscripciones encontradas allí, nos muestra gente que sabía escribir, ojo, con nombres cristianos comunes en el mundo visigodo, como Atanasio o Valeriano. Ah, mira. Esto podría indicar una zona con mayor influencia cultural visigoda. Diferente a las áreas más al norte con esos enterramientos vestidos tan característicos que comentábamos. Podría marcar una especie de frontera cultural cerca del río Ebro. Una zona de mezcla. Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la arqueología nos está pintando una Baskonia tardoantigua mucho más dinámica y conectada de lo que pensábamos. Sobre todo, conectada con la Europa al norte de los Pirineos. Una sociedad estructuralmente cristianizada, sí, pero que expresaba el estatus de sus élites a través de rituales funerarios muy particulares, muy distintivos. Menos aislamiento, más personalidad propia, podríamos decir. Exactamente. Lejos de esa imagen de aislamiento, vemos integración en las corrientes culturales europeas de la época. El cristianismo se asienta como estructura social, eso parece claro, pero la forma en que se manifiesta, sobre todo en los rituales ligados a la muerte, tiene unas particularidades locales muy marcadas. Y eso la diferencia claramente del resto de la península, sí. Y para dejar una idea flotando, para darle una vuelta, el estudio sugiere que aunque la estructura social fuera cristiana, quizá pervivían viejas creencias, ¿no? O costumbres populares por debajo, como podrían insinuar algunos hallazgos rituales un poco peculiares en lugares como Aralar o ciertas prácticas sobre tumbas en el monte Oiz. Efectivamente. Y eso nos lleva a una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto la adopción oficial o estructural de una nueva religión transforma realmente las creencias más profundas de una sociedad? Sobre todo cuando los rituales más visibles, como estos funerarios que hemos visto, parecen más enfocados en mostrar poder terrenal, en el estatus, que en exhibir símbolos religiosos explícitos. Queda mucho por excavar y desde luego por comprender sobre el verdadero calado de esa cristianización. Mucho trabajo por delante.